diagrama de fase es diferente. Comienzan a incrementar el campo crítico, el campo magnético. En un momento dado, esta parte es la región Meissner, pero si sigue incrementando el campo, llega un momento en que llegan a un punto y después ese punto máximo se llama el campo termodinámico. Y siguen incrementando el campo y entonces el sistema comienza a disminuir la magnetización negativa de esta forma. En esta región de aquí, en esta región de acá, ya no hay efecto Meissner. Y ya no hay efecto Meissner porque comienzan a haber cuantos de flujo magnético. En el efecto Meissner no hay ningún cuanto de flujo magnético. En esta región no hay ningún cuanto de flujo magnético. El efecto Meissner no hay ningún cuanto de flujo dentro del material, pero en la región mixta hay cuantos de flujo. ¿Y eso cómo se manifiesta? Es muy fácil. Ahorita se los voy a mostrar. Estos son toda la serie de materiales superconductores que se descubren, se siguen descubriendo, etcétera, etcétera. Es un campo increíblemente fértil. Increíblemente fértil. Fíjate, Mire, le esta habían es dicho que ya hasta terminado 2010. todo. Pero todavía se podemos seguir acá 19. Esa es la temperatura de los materiales superconductores. ¿Se dan cuenta que he hablado de Kelvin, no de grados Kelvin? Porque la nomenclatura corriente moderna es decir Kelvin, no grados centígrados, no como se dice grados centígrados, o etcétera. En esto se dice Kelvin. Los grados centígrados pueden decir grados centígrados, etcétera, etcétera. Pero en la nomenclatura de la escala absoluta se dice Kelvin. Entonces, ahí está. Entonces, miren, el plomo 7.2, mercurio un poquito más abajo, el niobio, el nitruro de niobio 3 estaño. Por cierto, el niobio 3 estaño es de los materiales que se llaman los A15. Son aleaciones que tienen generalmente niobio y estaño o otra cosa, pero siguen esta fórmula. Estos materiales que tienen temperaturas del orden de cerca de 17 Kelvin, esos materiales son los materiales que se emplean para hacer bobinas superconductoras. Es una de las aplicaciones de las superconductoras, hacer bobinas superconductoras. Claro. Las bobinas superconductoras de los A15, como esos que tienen niobio 3 estaño, niobio 3 aluminio, etcétera, etcétera, tienen campos críticos termodinámicos. O sea, estos campos de por acá, ¿verdad?, son del orden de 20 teslas. 20 por 10 a la 4, Gauss. ¿Se dan cuenta? Gigantescos. 20 por 10 a la 4, Gauss. Sí. Impresionante. La razón para... Espérame, déjame hacer una cosa. Entonces estos materiales, por ejemplo como el niobio 3 estaño, tiene alrededor de 20 teslas. Puede generar bobinas con 20 teslas. Recuerdan que Campbell y Lawrence comenzaron experimentos con plomos y los experimentos con plomo se volvían materiales normales cuando llegaban a unos cuantos Gauss. En el caso del plomo 800 Gauss, es nada, ¿no? Esos carritos pequeñitos de motores pues, generan del orden de 400, 500 Gauss. Pero 20 teslas, no iba a decirlo en español, ¿no? Pero son un montón de teslas. ¿Cuál era la pregunta? Sí, la razón de lo que se usa para hacer las bobinas es porque son más fáciles de maquinar o... ¿Cuál? El niobio. No, porque el material es un superconductor tipo 2 sí, que puede aceptar antes de destruirse del orden de 20 teslas. Por eso. O sea, si ustedes ponen un material superconductor tipo 2, por ejemplo, como el que será niobio nitrógeno, que es un material superconductor tipo 2, pues los campos críticos 2 son como en el orden de unos 3, 4, 5 teslas. Entonces no sirven para nada. Bueno, sí sirven, ¿no? Pero la ventaja de estos es que se puede... Bueno, los imanes del CERN, las bobinas del CERN, se usan en niobio 3 estaño. Órale. Esos generan 6 Gauss, 6 teslas. Todo el anillo de 50 Kelvin, de kilómetros o 40 Kelvin, kilómetros,
se hace que los protones, cuando se inyectan por un acelerador lineal, pues usted tiene un acelerador, tú trabajas en el acelerador lineal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saúl? ¿Sí? Bueno, se inyectan los protones en un acelerador lineal y comienzan a girar porque el campo magnético de 6 telas hace que estén girando, etc. Y después se inyectan del otro lado lo que sea. ¿Sí vieron esa película que se llama, ¿cómo se llama esa que sale una mujer guapa? Ángeles y demonios. Bueno, hay muchas mujeres guapas, pero esta, de Exterminador. Ángeles y demonios. No, Exterminador. Que sale Schwarzenegger. Terminator. Sí. Entonces van allí, se meten a un acelerador y entonces prenden el acelerador y a la mujer que es de metal la comienzan a derretir casi. Pero era mujer guapa, por eso podía hacer lo que quisiera. Las mujeres guapas pueden hacer lo que quieran. ¿Sí o no? ¿Quién se rió? ¿Quién? Acá la compañía. Bueno, entonces miren, estos son materiales que se han descubierto. Aquí está una tabla bastante grande. Hay muchos materiales. Estos 3 de acá son los A15 que tienen algo 3 silicio, algo 3 estaño, algo 3 germanio. Y después otros materiales que tienen más alta temperatura, casi del orden de 20. Este es el primer material de Bendorf y Müller. Y después están toda la serie de materiales que son cerámicas superconductoras que llegan a temperaturas hasta 110, 120. Ya subió mucho. El mercurio, talio, bario, calcio, cobre, etcétera, tienen el orden de 120 Kelvin. Gigantesca, ¿no? Y los campos críticos de los superconductores cerámicos son gigantescos. Son del orden de 300, 400 telas. 400, 300 telas. ¿Qué materiales? De todos estos, de las cerámicas, los campos críticos son entre 200 a 400 telas. ¿Cómo se puede hacer? ¿Bobinas? ¿Bobinas o...? Claro, pero es muy difícil tecnológicamente, porque la metalurgia es difícil. Déjenme comentar, es buena pregunta. Cuando se hacen bobinas superconductores de nivel 3 estaño, no crees que agarran un trozo de metal del nivel 3 estaño y lo enrollan. No, se hacen filamentos delgaditos, ¿no? Y después se unen los filamentos con plata, se presionan y después se hace la bobina. Es extraordinariamente complejo. Los superconductores cerámicos, ¿quién ha trabajado con cerámica para hacer bobinas? Háganme cuenta que toman una taza de café y quieren hacer una bobina. Pues está cabrón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el problema actualmente. La tecnología no ha llegado a hacer cosas como con metales. Claro. Ahora, en el metro de Boston, entre el río y la central de Boston, hay un alambre superconductor de cerámicas que tiene como 3 kilómetros. Ese es lo máximo que sale. ¿Y es para qué sirve? ¿Para qué sirve ese alambre? ¿Cómo que para qué? No gastas energía. Como No, un pero alambre de cobre. me refiero, ¿están en trenes? Sí, en el metro. En el metro. No gastas energía. Esa es la gran ventaja. Es más, las aplicaciones cuáles son en los superconductores, pues hacer una batería superconductora, ¿no? Tú guardas la energía, aplicas un voltaje, se guarda la energía, desconectas la batería, el voltaje y se queda la energía guardada. No gastas que tener nada. cuidado para no acercarse, ¿no? Pero tienes una cantidad, imagínate la energía de una cosa que guarda 400 telas. ¿Cuánto es la energía? 400 por 10 al cuadrado entre 8 pi. Una cantidad gigantesca de energía, gigantesca. No se puede hacer. Pero está la posibilidad si vamos a tener tecnología en el futuro. Una de las aplicaciones podría ser hacer fusión
Porque el problema de la fusión es que los campos críticos no son suficientemente altos. Ah, miren. ¿Eh? No, no. Pero si pudiéramos generar 400 teslas con un material superconductor cerámico, no podríamos hacer aquí alguien hacía eso, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los tokamak. ¿Tú lo hacías? Bueno, pues ahí está. Imagínate que tienes 400 teslas para guardar. 400 por 10 al cuadrado entre 8 pi. Mira la cantidad de gigantesca energía. Podrías hacer un tokamak y le dabas a alguien. Ya no quiero hablar mal. ¿De acuerdo? Porque me han castigado mucho. Una pregunta. De que dicen que soy muy pelado. Una pregunta. Sí. Tengo entendido que Boris Johnson, el primer ministro inglés, Que afortunadamente ya no va a ser primer ministro. bueno, a mí me cayó hizo una declaración que no se sobre... peina, ¿no? Hazme favor. Sí, hizo una declaración sobre el plasma, que parece que ya lo iban a obtener, algo así. No es cierto, ¿verdad? No, no es cierto. Pero déjame decirte, yo no le voy a Johnson, a Boris Johnson. Me cae gordo. El que me cae bien es el de la parte norte, ¿cómo se llama? El amigo de... De AMLO. ¿Cómo se llama? Robin. Robin. Exacto. Boris Johnson, para mí que le copia al estúpido de Estados Unidos. Trump. A Trump. ¿Por qué no se peinan, cabrón? Hay que tener... Bueno, vean qué elegante yo vengo, ¿no? Bien elegante ahora, ¿eh? No te rían, ¿eh? La corbata me la quité porque estoy entre amigos. En fin, bueno. Ese es el problema de las cerámicas superconductoras, cómo hacerlas metal, cómo hacerlas alambres. No, hablas de cerámicas y de metales, pero ¿hay algo de hidruros por ahí? ¿Algo de? Materiales. ¿Pero no algo de qué? Hidruros. Ah, claro. De hecho, Saúl lo preguntaba. Lo que pasa es que esos hidruros no se sabe exactamente qué son. Son hidruros de azufre, de otros carbogenuros, pero no se sabe exactamente lo que es, porque son cantidades suprapequeñas que se hacen en una celda de diamante. ¿Saben cómo se trabaja una celda de diamante? No, se lo explico. Yo tengo varias celdas de diamante en el laboratorio porque también hago alta presión. Entonces, para hacer alta presión, obviamente tienen que tener P igual a F entre área, ¿verdad? Entonces, el área es muy pequeña, puede tener una presión muy grande, ¿verdad? Cuando el área es muy pequeña, para tener las presiones en que se obtiene superconductividad en estos materiales, en estos hidruros, tienen que tener del orden 400 gigapascales. Ah, Sí, gigantescas. 400 gigapascales. En menos de unas 3 o 4 micras. Hijo del... No se ve. Bueno, hay que verlo con microscopio. Y después de eso, cuando se hace el diamante, aparte los diamantes son muy caros, pero son puntiagudos. Y son diamantes que tienen impurezas de nitrógeno. Los diamantes con impurezas de nitrógeno son ligeramente amarillentos, pero pueden soportar muy grandes presiones sin romperse. Ahora, hacen eso, ponen los dos diamantes así en punta, que es extraordinariamente difícil de alinearlos, tienen que hacerlos en un microscopio óptico, y luego después de que tienen eso, tienen que poner un aro para allí tener encerrado el material, porque si no el material se va a salir por todas partes. Entonces se hace un aro que se hace con una punta del mismo diamante o una punta eléctrica, etcétera, y entonces el anillo debe ser casi del tamaño del material que se va a estudiar. O sea, si tenemos un material que tenga 3, 4, 10 micras, pues el aro debe ser más o menos de ese diámetro, ¿verdad? Entonces allí ponen el material, ponen el otro diamante, comienzan a aplicar la presión y tienen que ver primero
un anillo, ¿cómo se llaman esos anillos en óptica? De la dispersión. ¿La difracción? De difracción, ¿cómo se llama ese anillo? Un anillo solamente. Quiere decir que está alineado. No me acuerdo la presión. Pero tienen que saber que está perfectamente alineado. Aplican la presión, bajan la temperatura, comienzan a bajar la temperatura y pueden llegar a medir superconductividad. Pero si las celdas diamantes, si los dos diamantes están desalineados, cuando se rompen se hacen polvo. Y hacer un experimento de esos, pues requiere del orden de unos $2,000 por experimento. Hijo. Por lo menos, ¿no? No siempre se van a romper. Pero el otro problema es que muchas veces el hidrógeno corroe a los diamantes. Entonces se dan cuenta que... Y la otra cosa problemática es que nadie sabe realmente cuál es el compuesto. Hubo un artículo que salió publicado en Science por un español que se llama Miguel Ángel Aladio Franco, que publicó que no se sabía exactamente cuál era el material, pone nitrio, hidrógeno, que sea, pero no se sabe. Y la otra cosa que es problemática es que uno de esos materiales cuando se sintetizan son extraordinariamente venenosos. Háganlo ustedes. No. Son extraordinariamente venenosos. Entonces, ahora, quien ha hecho esos experimentos extraordinariamente bien es un ruso que trabaja en Alemania, que puede hacer altas presiones hasta del orden de 600 gigapascales. Órale. ¿Sí? Es un tipo genial. Y esas técnicas de muy alta presión fueron comenzadas en Rusia por este tipo que trabajó en Inglaterra, que después se fue a Rusia, un físico alemán que comenzó a licuar en Rusia. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Pero bueno, en fin, esos son algunos materiales, pero hay materiales de estos nuevos que dicen que tienen 20 Kelvin y que tienen, que son sin presión, de hidruros, cosas de esas. Pero hay otros materiales que las temperaturas son del orden de 320 Kelvin. Órale. O sea, arriba de temperatura ambiente. Pero nadie exactamente sabe cuál es lo que se resultó de meterle presión a esos compuestos. Voy a seguir. Allí de esa figura, ¿cuáles son los... ¿Perdón? De esa figura, ¿cuáles son los cerámicos? Ah, todos estos que están aquí. ¿Los de arriba? Sí. Esos de acá. Son todos los materiales superconductores. Véanlos, aquí está la temperatura de estos Son los materiales. mejores, ¿no? El mercurio, cobalio, etcétera, tiene del orden de, no sé, 120, 140 Kelvin. Pues eso no había la temperatura. Bien. Y entonces, aquí tenemos ya una serie, una lista de los materiales de la tabla periódica, las temperaturas, como lo determinó Caberleones, pues son muy pequeñas, ¿no? Galio, 1.09, mercurio 4.15, etcétera, etcétera, el niobio y los demás son bajos. Y aparte los campos críticos 2, todos estos, los materiales de la tabla periódica son superconductores tipo 1, salvo el niobio. Y el niobio no se sabe por qué es tipo 2. O sea, todavía hay muchas cosas que no conocemos. Pero en general los materiales puros son tipo 1, salvo el niobio. Qué chistoso. Estas son las aleaciones que les decía a 15, que tienen esto, esa composición, 3, 3, 3, 3, 3, niobio, germanio, etcétera, etcétera. Y el más alto es 23.30 Kelvin. Y el más fácil de producir es el número de Stein, que son las bobinas superconductoras del CERN. Y estas son las cerámicas superconductoras de base cobre. Mercurio. Fíjate a 133. 133 Kelvin, gigantesca, ¿no? Pero la otra cosa interesante son los campos críticos, que son del orden de 400, 300 telas. Entonces, bueno,
Entonces, entre la teoría tenemos, para explicar superconductividad, tenemos la teoría fenomenológica de los hermanos London, que explica el efecto Meitner y la conductividad perfecta. Usa electrodinámica clásica. Los hermanos London, que eran ingleses, que eran alemanes, que se llamaban London. Bueno. Después tenemos una teoría termodinámica, que es la teoría de Gorter y Casimir, que introducen un parámetro que se llama el parámetro de orden. Es una teoría extraordinaria. Pero la teoría, yo creo que la teoría más extraordinaria, pero más extraordinaria, fenomenológica, es la teoría de Ginzburg y Landau. Es una teoría que se publicó en 1950 y pasó desapercibida para el mundo occidental, porque en ese tiempo estaba la cortina de hierro. La teoría se basa en la teoría de las transiciones en los materiales, la teoría de las transiciones en materiales. Landau hizo una teoría que parece que es en el libro cuarto de la física teórica de los 8 o 9 tomos de Landau. Y Landau era un supergenio. Yo diría Landau era de los genios de la categoría de Einstein. De Einstein. Son pocos. ¿Hawking? Hawking. Sí, ya termino. Mira, ya me está corriendo, ¿eh? Hawking. Bueno, vine a darle lo que sé, ¿no? Stephen. Pero Stephen Hawking. Stephen Hawking, ese tipo, yo creo que ese tipo era el emblema del Reino Unido para decir que tienen grandes científicos. Yo no estoy de acuerdo en que Hawking se pueda comparar a Einstein, ni a Landau, ni a Feynman, ni a Dirac. ¿No? Pero bueno, eso es lo que creo. Yo no lo creo. ¿No? Pero Landau era un supergenio, era extraordinario. ¿No? Lean los libros esos que son 8 o 9 volúmenes y si se los llegan a echar en el cerebro, la cabeza les va a crecer de este tamaño. Bueno, vean el pelo de este cabrón, porque el cerebro lo tenía ya de un lado. Pero esa teoría es maravillosa. Es una teoría fenomenológica, sacada de la teoría de las transiciones de fase de uno de los libros, parece que el libro cuarto. Y Landau lo que hace, como todo genio, es que dice, voy a escribir la energía libre de Gibbs, y la escribe, y voy a desarrollarla en términos de una serie de Taylor. Ah, órale. Y solamente la voy a desarrollar hasta el segundo término. ¿Por qué? Porque así me da la gana. Y con solamente el segundo término logra escribir un parámetro de orden. Y después, con esa teoría, con el segundo término, logra describir una especie de ecuación de Schrödinger. Ah, órale. Espera, calma. Pero la ecuación de Schrödinger, ustedes saben, ¿es para cuántos electrones? Para un electrón. Y la de hidrógeno. Para un electrón. Pero la teoría de Ginzburg-Landau es para muchos, muchos millones de electrones. Es una ecuación de Schrödinger de muchos millones de electrones. Fenomenológica. Prácticamente idéntica a la ecuación de Schrödinger. Pero la otra cosa que hizo es que la siguiente ecuación del modelo de superconductividad de Ginzburg-Landau es otra ecuación que tiene que ver con la corriente, cómo se transporta la corriente. Y la expresión para la corriente es idéntica a la expresión de la corriente en mecánica cuántica. En un caso, en mecánica cuántica es para un electrón. En el caso de la ecuación de Ginzburg-Landau
es para muchos millones de electrones para explicar superconductividad. La teoría de Gilbert-Landau explica la teoría, los superconductores tipo 2. La teoría BCS no explica los superconductores tipo 2. Y la cosa más interesante es que los superconductores tienen una brecha prohibida. Ahorita os lo voy a mencionar, si Saúl no me quita de aquí. Pero me puede cerrar la boca, Saúl. Todos los superconductores tienen una brecha prohibida. Todos. Alrededor de la superficie de Fermi se abre una brecha prohibida. Porque los electrones se van formando pares de electrones que se llaman pares de Cooper alrededor de la superficie de Fermi. Y entonces esos pares emplean menos espacio en el espacio-fase y entonces se va abriendo la superficie de Fermi, la brecha prohibida, y a bajas temperaturas llega al valor máximo. Permíteme más, ya vas a decir por dónde vas. Pero en un semiconductor, la brecha prohibida de un semiconductor prácticamente es estable, no cambia. En un superconductor evoluciona con la temperatura. ¿Cuál es la pregunta? No, que si están entrelazados esos. Los pares, por supuesto. La forma, hay muchas cosas que se tienen que platicar, pero mira, esto me está corriendo. Está dormido. Cuando se forma un par, están en BCS, están así, con K y menos K. Esa distancia se llama, o sea, ese diámetro de los dos electrones se llama la longitud de coherencia. Órale. La longitud de coherencia BCS. Hay otras longitudes de coherencia. La longitud de coherencia de Gilbert-Landau es cuando la función macroscópica del parámetro superconductor va decreciendo y eso se llama la longitud de coherencia. Y hay otra longitud de coherencia, pero esas dos son las importantes. La longitud de coherencia del BCS es la distancia entre los pares de Cooper. Ahora, la pregunta tiene que ver, ¿se están mezclando? Claro, están todos interaccionando fuertemente. Entonces, todos los electrones, todos los pares están mezclados. Y no puedes distinguir, por supuesto no puedes distinguir. Hay una explicación desde el punto de vista teórico que es interesante. Muchos físicos de muchos institutos, fundamentalmente el instituto, que hay varios teóricos en superconductividad, que no tienen ni puta idea de lo que es superconductividad, perdón que diga así, pero no hay otra forma de decirlo, dicen que la densidad de estados electrónicos en un superconductor es una relación de Bose-Einstein. No es cierto. Eso lo dijo J. Schritter. Es una función de Fermi-Dirac. Y la razón de que muchos teóricos dicen que es Bose-Einstein es que, pongámoslo de esta forma, el par de Cooper, la longitud de coherencia, es la que nos distingue los dos electrones. Y esa longitud de coherencia, mientras más baja la temperatura del material superconductor, es más grande la longitud de coherencia. Perdón. A ver, permítame, déjenme pensar un poco. Esa es la parte difícil de pensar. Sí. Cuando un material se vuelve superconductor, la temperatura crítica tiene que ver con el tamaño de la longitud de coherencia del diámetro del par de Cooper. Si ustedes tienen un material que no es superconductor, la longitud de coherencia es gigantesca, porque no están unidos los dos electrones. Si lo miden un superconductor a temperatura ambiente, que ya no es superconductor, pues la longitud de coherencia puede ser hasta de metros, yo creo. Pero mientras más baja sea la temperatura crítica, más pequeño es el diámetro de lo que es la longitud de coherencia. Ahora, ahí viene
a lo que los teóricos mencionan, que eso se puede decir que es Fermi-Dirac o Bose-Einstein. Fermi-Dirac, ustedes pueden distinguir los dos electrones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los electrones están formando una densidad de estados de Fermi-Dirac, pero pueden distinguir a este electrón de este electrón, porque están muy separados. Eso depende de la longitud de coherencia. Si los dos electrones comienzan, si la longitud de coherencia comienza a ser cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, por ejemplo, como en las cerámicas superconductores, el diámetro del par de Cooper en los superconductores de alta temperatura, que es muy pequeñita, porque la energía es tan pequeña que tienen que estar muy cercanos, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven los dos electrones allá, van a ver solamente un punto, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso los teóricos dicen que es un bosón, sí, una estadística de Bose-Einstein, porque solamente ven un electrón en donde hay dos electrones. Y entonces se hacen los cálculos teóricos, pues más o menos de resulta, pero no es cierto. Ok, ya termino porque Saúl me está corriendo. Bueno, entonces, hay otra teoría, que es la teoría exacta de un ruso, que se llama Eliashberg. ¿Cómo está esto? Es la teoría de Eliashberg, que es la teoría exacta, porque en esa teoría exacta sí se contempla la función de densidad de estados fonónicos en forma precisa, pero tiene aparte otra característica, que hay una ecuación acoplada que se llama la ecuación de alfa cuadrada f de omega. Y esa ecuación alfa cuadrada es la potencia de la interacción y f de omega es la función de densidad de fonones. Esa alfa cuadrada f de omega no se puede calcular. Bueno, sigamos. Ya para terminar, bueno, aquí hay varias aplicaciones, el CERN en Suiza, las cerámicas superconductoras, y hay unos dispositivos que se llaman SQUID. SQUID quiere decir en inglés, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Es un detector hecho de juntas Josephson. Y un investigador del instituto se unió con un tipo de filosofía y letras y querían hacer un casco para detectar las vibraciones del cerebro. Y este pendejo, no se puede decir de otra forma, se compró muchos libros de Squid. Y este confundió con el Squid con calamares. En la biblioteca del instituto tenemos un chorro de libros de calamares. Y luego la otra cosa, Sí, más sí. sensible, es que se tiene ¿cómo se llama? Un tomógrafo computarizado. Ustedes meten la peña y van a ver que no tiene nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el IN? Yo trabajo allí desde hace 40 años. Bueno, ahí está el caso este. SQUID quiere decir Superconducting Quantum Interference Device. Tenemos muchos libros de calamares por este. Y bueno, lo que alguien preguntaba, o yo les decía, se pueden hacer baterías superconductoras, ¿no? Que puedan tener, imagínense, guardar 400 teslas, tiene para toda la vida. Variedades de la tabla periódica, materiales orgánicos, servicios pesados, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no? Los dos tipos de materiales superconductores son estos. Y se abre una brecha prohibida alrededor de la superficie de Fermi, que esa varía con la temperatura. Y eso fue el primer experimento, porque le dieron el Nobel a Giver. Entonces, superconductores convencionales, no existe una teoría completa, se requiere un modelo que explique cómo interpretar superconductividad, pero nadie dice cuál es el límite de superconductividad. Puede existir cualquier límite. La separación de los campos se llama la longitud de coherencia, mientras tal. Este es de laboratorio, es un colector de helio.
eso es mi laboratorio, eso soy yo cuando era joven. Y esto es interesante, miren esto. Este es el primer recomentor que tuvo el instituto. Y yo, Escudero y K.L. Müller, y aquí lo pongo como muy interesante. Escudero, inclusive, más cerca del Nobel. Ahí está la foto. Creo que está bien, es la verdad. Bueno, esto es una cerámica superconductora flotando. Esta es la cerámica abajo. Y este es un imán. Hay algo aquí muy interesante que alguien me lo preguntaba. ¿Cómo se puede notar que estamos fuera de la región Maunder? Si toman este experimento, y ponen el material, es el nitrógeno líquido, 77 Kelvin. El material es 90 Kelvin. Entonces, le pican al superconductor y generalmente no se quiere mover. Si toman un superconductor tipo 1, lo van a quitar de allí. Pero un superconductor 2 no se mueve, porque está atorado por los cuantos de flujo. Los cuantos de flujo penetran al material superconductor y son como arañas que se están pegando al material. Esa es la forma en que se puede distinguir. Pregúntense a los teóricos del instituto y no saben cuándo. Mire, esta es la cosa que yo puse aquí porque dije, ¿por qué no le escribo a los teóricos? Aquí está la comprobación clara. Imagínense un experimento de dispersión de neutrones, bla, 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 y se ve esas cosas. Entonces yo le pregunto a un teórico, alguien le pregunta a un teórico, oye, ¿qué es eso? Y el teórico dice, mire, ajusta perfectamente. Es más, una teoría para ser buena, ¿qué tiene que tener? Predicción. Bien. Ya termino. Hay que cuidar la naturaleza. Jóvenes, vean los pobres perros haciendo cola. Muchas gracias. Muchas gracias por Por la deforestación, ¿verdad? ¿Para mear o qué? ¿Alguien tiene preguntas? A ver, Jaime. A ver, una pregunta de bajas temperaturas que el otro día escuché que las computadoras cuánticas trabajan a 17 milésimos de Kelvin. ¿Qué técnicas se usan para alcanzar esas temperaturas? ¿Qué? No, mira. Ah, bueno, es interesante esa pregunta y te la contesto de otra forma. Sí. Cuando se hace helio líquido, la temperatura del helio es, cuando está líquido, 4.2 Kelvin. Aproximadamente 4.2 Kelvin. Si comienzan a bajar la presión, pueden llegar del orden de 1 Kelvin. Ahora. Están haciendo presión, están bajando la presión y llegan a 1 Kelvin. No se vuelve sólido. Para volverse sólido tienen que bajar más y más la presión hasta que se vuelva un hielo de helio. Ahora hay laboratorios, sobre todo en Helsinki, en donde había un tipo muy famoso, que ya se murió, que tenía un sistema de dilución de helio. Si se hace una dilución de helio 3 con helio 4, el 4 es el más abundante, el helio 3 es muy caro, se produce en los reactores nucleares, etc. Creo que en la luna hay, ¿no? En la luna. Tú le crees a los... Te digo, no le creas a los astrónomos. Mira, yo conozco a muchos astrónomos. Bueno, en el Instituto de Física, en la UNAM, tenemos los más grandes astrónomos de la galaxia. ¿Quiénes son? Weinberg. Ahí está. Ese es un amigo de Luz María. Yo ni le saludo al cabrón. Pero la mujer es peor todavía. No. En fin. Unos engreídos. No les creas. Y luego yo veo también alienígenas ancestrales, y dicen todas esas chingaderas. No, que en la luna hay lunáticos. Bueno, pues aquí está Trump. No, pero espérame. Había un tipo en Helsinki que tenía un refrigerador. Si se hace una dilución de helio 3, helio 4, se puede llegar hasta el orden de 1 milikelvin. Yo tengo en mi laboratorio, allí donde estoy guapo, no lo vieron, ¿verdad? Donde estoy guapo. Cuando es joven. Ahí está. Ese es un refrigerador de dilución.
de ilusión. Este es el Dewar, que lo tengo que meter 10 metido milésimas, mira. en la ¿Cómo tabla. ves? Es como del orden de esta altura. Entonces, tiene una bobina de 16 telas. Es la más grande en el país, ¿eh? Y yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Y cuando la enciendo la bobina,